Me llamo Ivone y tengo 33 años. La última cosa que recuerdo antes del coma fue el sonido de los neumáticos derrapando sobre el asfalto mojado. Volví a casa después de una reunión de trabajo cuando un camión se saltó un semáforo en rojo. Después de eso, solo oscuridad. Cuando recuperé la conciencia, no fue como en las películas. No abrí los ojos de golpe ni me incorporé confundida. Primero escuché sonidos. Un pitido constante. Pasos. Voces lejanas. Sentía mi cuerpo pesado, como si estuviera enterrado bajo toneladas de cemento. Intenté mover una mano, pero no respondió. Entonces comprendí algo. Estaba despierta. Pero nadie lo sabía. Quise abrir los ojos, llamar a una enfermera, decir que seguía allí. Sin embargo, mi cuerpo permaneció inmóvil. Los médicos entraban y salían de la habitación hablando sobre mis signos vitales. Escuché a uno decir que era un milagro que siguiera viva después de 7 meses. 7 meses. Había perdido 7 meses de mi vida. Las visitas comenzaron a llegar durante los días siguientes. Mi mejor amiga, Camila, lloraba cada vez que entraba. Mi novio, Daniel, hablaba conmigo durante horas. Me contaba cosas de nuestro perro, de su trabajo y de cómo seguía esperando que despertara. Yo quería gritarle que podía escucharlo. Pero no podía. Una tarde escuché la voz de mi madre. Mi madre y yo nunca habíamos tenido una relación perfecta, pero tampoco era mala. Había sido estricta, controladora y muy crítica durante toda mi vida. Sin embargo, después del accidente, asumí que estaría preocupada por mí. Escuché cómo cerraba la puerta de la habitación. Después hubo silencio. Y entonces dijo algo que me hizo sentir un escalofrío. Finalmente. Mi corazón comenzó a acelerarse. No era una palabra dicha con alivio. Era satisfacción. Pura satisfacción. Instintivamente quise abrir los ojos, pero me obligué a permanecer inmóvil. Me desperté de un coma, pero no abrí los ojos. No sabía por qué, pero algo dentro de mí me decía que siguiera fingiendo. Gracias a Dios lo hice. Porque entonces ella volvió a hablar. Ya era hora de que dejaras de complicarme la vida. Sentí que la sangre desaparecía de mi rostro. ¿Complicarle la vida? ¿De qué estaba hablando? Escuché cómo arrastraba una silla hasta mi cama. Si los médicos supieran cuánto dinero nos ha costado mantenerte aquí. Hubo una pequeña risa. Una risa que jamás le había escuchado. Aunque al final valió la pena. Mi respiración casi se descontroló. Daniel ya firmó todos los documentos. Tu apartamento está vendido. Tus inversiones también. Todo quedó resuelto. Durante unos segundos pensé que había escuchado mal. Mi apartamento. Mis inversiones. Mi dinero. No podía ser cierto. Antes del accidente yo había heredado una considerable suma de mi abuelo. No era millonaria, pero tenía propiedades, inversiones y una empresa de diseño digital que había construido durante años. Todo estaba a mi nombre. ¿Cómo podían vender algo sin mi consentimiento? Nunca imaginaste que terminaría siendo útil de esta manera, ¿verdad? Las palabras atravesaron mi pecho como cuchillos. Entonces escuché otra voz. Daniel. Mi novio. El hombre con quien llevaba 5 años. ¿Crees que sospechará algo si despierta? Mi mundo entero se detuvo. Mi madre soltó una carcajada. ¿Sospechar? Lleva 7 meses inconsciente. Para cuando despierte, si es que despierta, no tendrá pruebas de nada. Yo ya no sentía miedo. Sentía terror. Daniel se acercó a la cama. Pude escuchar su respiración. A veces pienso que deberíamos haber esperado un poco más antes de venderlo todo. No seas ridículo, respondió mi madre. Los documentos son legales. Además, pronto tendrás acceso al resto del dinero. Hubo un silencio incómodo. Luego Daniel habló en voz baja. Aún así me preocupa Camila. Sigue preguntando demasiado. Camila. Mi mejor amiga.
La única persona que parecía realmente preocupada por mí. Déjame a Camila a mí, dijo mi madre. Siempre fue demasiado curiosa. Sentí náuseas. Por primera vez desde que desperté comprendí que no estaba atrapada en una cama de hospital por culpa del accidente. Estaba atrapada rodeada de personas en quienes había confiado. Personas que habían aprovechado mi ausencia para desmantelar mi vida pieza por pieza. Durante los siguientes días continué fingiendo. Escuché conversaciones que jamás debía haber oído. Descubrí que Daniel había dejado nuestro apartamento apenas 2 meses después de mi accidente. Descubrí que estaba viviendo con otra mujer. Descubrí que mi madre había convencido a varios familiares de que yo había firmado ciertos documentos antes del choque. Y descubrí algo aún peor. Algo que convirtió toda aquella traición en una pesadilla mucho más oscura. Una mañana escuché a 2 enfermeras hablando cerca de mi habitación. ¿Viste el expediente de la paciente de la 314? Sí. Qué extraño. Exacto. Hay informes médicos desaparecidos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El neurólogo dejó nota sobre una mejoría hace meses, continuó una de ellas. Pero ya no están en el sistema. Hubo una pausa. ¿Crees que alguien los borró? No lo sé. Pero alguien modificó ese historial. Las enfermeras se alejaron. Y yo me quedé inmóvil. Porque por primera vez apareció una pregunta imposible de ignorar. ¿Y si el accidente no era el único motivo por el que llevaba 7 meses atrapada en aquella cama? ¿Y si alguien necesitaba desesperadamente que yo siguiera pareciendo inconsciente? La respuesta llegó esa misma noche. Y cuando escuché el nombre de la persona que había estado manipulando todo desde el principio, comprendí que mi verdadero problema no era despertar. Era sobrevivir cuando los demás descubrieran que ya lo había hecho. Esa noche permanecí inmóvil mientras intentaba controlar el miedo. Escuché cómo una puerta se cerraba al final del pasillo y luego la voz de mi madre entrando nuevamente en la habitación. No estaba sola. Había un hombre con ella. Reconocí la voz después de unos segundos. Era el abogado que había manejado la herencia de mi abuelo años atrás. Todo está casi terminado, dijo él. Más vale, respondió mi madre. No pienso perder ahora lo que me corresponde. Legalmente no le corresponde nada. Hubo un silencio incómodo. Eso depende de quien termine creyendo la historia. Sentí un escalofrío. Entonces el abogado preguntó algo que me dejó paralizada. ¿Y qué ocurrirá si despierta? No despertará. Aquellas 3 palabras resonaron dentro de mi cabeza. Los médicos dijeron que estaba mejorando. Y los médicos dicen muchas cosas. Mientras sigamos teniendo acceso a su historial, nadie hará preguntas. Escuché cómo se alejaban y cerraban la puerta. En ese momento comprendí toda la verdad. Alguien había estado manipulando mi recuperación. Alguien había estado asegurándose de que permaneciera atrapada en aquella cama. Y ese alguien era mi propia madre. Durante las siguientes 48 horas observé, escuché y esperé. Mi cuerpo respondía cada vez mejor. Ya podía mover ligeramente los dedos de la mano derecha cuando nadie miraba. También escuché algo importante. Camila había regresado. No me importa lo que digan, le dijo a una enfermera. Algo no encaja. ¿A qué se refiere? A que Yvonne era una mujer sana. Y cada vez que pregunto por sus informes médicos, alguien me da respuestas distintas. Por primera vez desde que desperté sentí esperanza. Camila seguía luchando por mí. Aquella misma tarde ocurrió algo inesperado. Una enfermera nueva entró para revisar mis signos vitales. Permaneció unos segundos observándome. Después acercó su rostro a mi oído. Si puede escucharme, mueva un dedo. Mi corazón se disparó. Durante unos segundos no hice nada. Luego moví ligeramente el índice. La mujer inhaló profundamente. Lo sabía. Quise llorar. Por fin alguien sabía que estaba despierta. La enfermera salió sin decir una palabra. Una hora después regresó acompañada por un neurólogo. Realizaron varias pruebas. Por primera vez en 7 meses,
Alguien estaba verificando realmente mi estado. Cuando terminaron, el médico parecía furioso. ¿Quién autorizó esta medicación? Nadie respondió. Estas dosis no tienen sentido para una paciente en recuperación. Mi corazón latía con fuerza. El médico revisó el expediente durante varios minutos. Luego dijo algo que confirmó todas mis sospechas. Han desaparecido registros completos. Aquella noche comenzó una investigación interna. Y el pánico llegó rápidamente. Mi madre apareció más tarde de lo habitual. Entró sola. Pude escuchar su respiración acelerada. Escúchame bien, Yvonne. Su voz sonaba diferente. Desesperada. Si realmente estás despertando, será mejor que recuerdes quién estuvo a tu lado todos estos meses. No respondí. Todo lo hice por nuestra familia. Quise reír. Nuestra familia. La misma familia que había vendido mis propiedades. La misma familia que había robado mi herencia. La misma familia que había intentado mantenerme inconsciente. Entonces escuché algo caer al suelo. Un sobre. Aquí hay documentos. Cuando despiertes, firmarás todo y diremos que fue una confusión. Nadie tiene por qué salir perjudicado. Por primera vez desde el accidente sentí rabia. Una rabia tan intensa que superó al miedo. Y fue precisamente esa rabia la que me permitió hacer algo que no había logrado durante días. Abrí los ojos. Mi madre soltó un grito. Retrocedió varios pasos. Su rostro perdió el color. Yo la observé directamente. No dije una palabra. No era necesario. Ella sabía que había escuchado todo. Las semanas siguientes fueron un caos. La investigación del hospital descubrió modificaciones ilegales en mi historial médico. Varias grabaciones de seguridad mostraban visitas no autorizadas a los sistemas internos. El abogado intentó desaparecer. Daniel intentó convencerme de que había sido manipulado. Ninguno tuvo éxito. Camila fue quien me ayudó a reunir todas las pruebas. Cuando finalmente pude caminar otra vez, revisamos documentos, movimientos bancarios, correos electrónicos y registros notariales. Lo que encontramos fue devastador. Mi madre había falsificado autorizaciones. Daniel había colaborado en la venta de mis propiedades. Y ambos habían planeado repartirse gran parte de mi patrimonio mientras todos creían que yo jamás despertaría. Meses después llegó el juicio. Recuerdo perfectamente el momento en que me senté frente a ellos. Mi madre evitaba mirarme. Daniel parecía incapaz de levantar la cabeza. Yo sí los miré. A los dos. Porque quería que entendieran algo. No me habían destruido. Habían fracasado. Cuando el juez terminó de leer la resolución, sentí una paz que no había experimentado en años. Recuperé mis bienes. Recuperé mi empresa. Recuperé mi vida. Pero lo más importante fue recuperar la verdad. Al salir del tribunal, Camila me abrazó. ¿Y ahora qué harás? Miré el cielo durante unos segundos. Pensé en el accidente. Pensé en los 7 meses perdidos. Pensé en aquel momento exacto en el que desperté y decidí no abrir los ojos. Me desperté de un coma, pero no abrí los ojos. Mi mamá dijo, finalmente. Me quedé quieta. Gracias a Dios lo hice, porque después ella dijo todo lo que necesitaba escuchar para conocer la verdad. Sonreí. Ahora voy a empezar de nuevo. Porque algunas personas creen que una cama de hospital es el final de una historia. En mi caso, fue el comienzo de la venganza que me devolvió la vida. Y si te gustan las historias de traición, secretos familiares y justicia inesperada, suscríbete a Venganza Sombría para no perderte la próxima historia.